Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de Viernes Sostenible. Soy Llano San Miguel, soy la responsable de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy hemos traído un tema que sé que genera muchas dudas entre las empresas. Hay muchos de vosotros que ya habéis calculado la huella de carbono en alcance 1+2, incluso que lleváis haciéndolo unos años y registrándolo en la página web del Ministerio, pero se generan muchas dudas a la hora de dar un pasito más allá y abordar ese alcance 3, que es bastante más complejo, ¿no? Entonces, para abordar este tema, pues hemos invitado a Roberto Campo, que lo tengo aquí a mi lado, es el director de Economía Circular en Grumber Sostenibilidad. Grumber es una consultoría especializada en economía circular, en vigilancia ambiental estratégica y en integración de medidas de mejora con un enfoque de ciclo de vida. Creo que nadie mejor que él para abordar este tema. Como siempre, yo primero os voy a dar un poquito de información del programa PYME Sostenible, que es en el que englobamos todas estas jornadas de Viernes Sostenibles. A continuación daré paso a Roberto y al final hemos dejado un pequeño espacio para resolver vuestras dudas. PYME Sostenible es un programa que llevamos trabajando en la Cámara desde 2021. El objetivo principal que tiene es mejorar la competitividad de la PYME española mediante un impulso en la sostenibilidad. Beneficiarios pueden ser pymes o personas autónomas que desarrollen su actividad económica aquí en Cantabria. Y es un programa que está financiado por fondos FEDER, gestionado a través de Cámara España y cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. La solicitud ahora mismo está cerrada porque ya el 2024 está terminando, pero seguramente abriremos el plazo, espero que en enero. Bueno, seguro se va a abrir en 2025. Entre enero y febrero volveremos a abrir el plazo de solicitud, así que os voy a dar unas pautas un poco generales para que lo conozcáis y si os interesa, pues más adelante contactáis conmigo y os amplío un poquito la información. Lo que hacemos dentro de este programa es una fase 1 en la que hacemos un diagnóstico personalizado de sostenibilidad. Este diagnóstico lo hacemos las técnicos de la Cámara de Cantabria. Es totalmente gratuito para las empresas e incluye el cálculo de la huella de carbono en alcance 1+2 de momento y un análisis de la eficiencia energética, la economía circular y la Agenda 2030. Como resultado de esta fase 1, elaboramos un informe de recomendaciones en el que proponemos una serie de proyectos de mejora y si la empresa se anima a hacer alguno de ellos, accede a la fase 2, accede a una subvención. Para acceder a esta subvención tiene que ejecutar alguno de los proyectos propuestos, contratar a una empresa externa para realizarlo y la ayuda que recibe es el 60% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. Además, este año por primera vez se ha incluido un 7% de costes indirectos. En el caso de que no quiera realizar ninguno de los proyectos propuestos, no pasa nada, renuncia a la fase 2 y, como ya he dicho, la fase 1 es gratuita, con lo cual en ningún caso tendría coste para la empresa. Los proyectos que se pueden hacer en esta fase 2 son muy variados. Hay un catálogo que ha definido Cámara España, están categorizados por estos 4 grupos que veis y al final pues es cualquier proyecto que se pueda demostrar que hay una mejora en la sostenibilidad dentro de la actividad empresarial, con lo cual casi cualquier proyecto podemos tratar de encajarlo en alguno de ellos, incluso si no encaja se puede pedir uno personalizado. Luego, otra de las grandes patas que tiene el programa son las acciones de sensibilización, gracias a la que estamos hoy aquí. Aquí os he puesto los talleres Viernes Sostenibles que hicimos en 2023, porque muchos de ellos están grabados en nuestro canal de YouTube. Entonces, si alguna de las temáticas os interesa, podéis acceder a ello y... Mira, espera, que puse una silla de ahí. Bueno, como decía, el ciclo de talleres Viernes Sostenibles lo tenéis muchos de ellos están grabados en el canal de YouTube, con lo cual podéis acceder a la grabación si alguna de esas temáticas os interesa. Aquí algunas de las que hemos realizado en 2024 y os he dejado ahí el enlace al canal de YouTube por si queréis echar un ojo a las que tenemos ahí colgadas. Y nada más, os doy las gracias y le doy paso a Roberto, que va a ser el protagonista de hoy. Voy a compartir tu presentación, Roberto.
Vale, pues primero de todo, y trasladaros una pregunta, aunque ya me adelantaba Llanos, que bueno, que el taller surgía por esas dudas, esos requerimientos que estáis recibiendo en relación a huella de carbono y principalmente alcance 3, que es donde está normalmente la significancia y la mayor eh, materialidad, digamos, de nuestros aspectos e impactos. Pues una pregunta de cuántas empresas estáis calculando ahora mismo aquí la huella de carbono. Si podéis por fin levantar la mano, me hago así una idea de... Vale. ¿Y cuántas habéis recibido requisitos o tracción legislativa, gran empresa, licitación, respecto a la huella de carbono? O sea, ¿cuántas realmente lo habéis calculado, digamos, para poder hacer ese reporte o poder cumplir una serie de legislaciones, requisitos? Por ahora ninguna, vale. Por ahora ninguna, pero sí que en los próximos años va a ser un requisito habitual que nos encontremos en licitaciones, grandes empresas en su cadena de tracción. Veremos por qué, porque las grandes empresas están solicitando esta información y cómo deberíamos reportársela. Y espero también que, bueno, que los que tenéis más conocido la huella de carbono, pues bueno, encontréis detalles específicos en relación al alcance 3 y algún detalle extra que os pueda ser de utilidad, y a los que no, pues bueno, que consideréis que la huella de carbono es un buen instrumento para empezar con el reporte ambiental. Es un buen instrumento, entre otras cosas, porque ya nos hace recopilar una información ambiental que, si la sistematizamos, nos puede servir para reportar de muchas otras métricas, ya no solo huella de carbono, huella ambiental, materias primas críticas, si es el caso de industria, o materias primas fundamentales, temas de circularidad, que sí que son temas más voluntarios, pero que en algún momento también nos llegarán. Vale. En ese sentido, vale, genial. En ese sentido, empezaremos con un pequeño contexto del ciclo de vida, ¿no? Que aquí es la parte más principal, ¿no? De esa cadena de valor que debemos considerar de cadena de valor. Ya no solo hablamos de cadena de suministro, estaríamos hablando también de downstream o aguas abajo. La huella de carbono, que intentaremos pasar rápido por ella. Luego, si eso al final incidimos en algún aspecto más, en los conceptos clásicos de la huella de carbono, sí que en la parte de alcance 3 y en la parte de inventarios de ciclo de vida, ahí incidiremos un poquillo más. Y la parte final de por qué deberíamos hacer esto y qué nos reporta, ¿no? Además de transparencia, competitividad, bueno, ver cómo avanzamos en ese sentido. En primer punto, la perspectiva de ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta el fin de vida. ¿Dónde encontramos la principal problemática? La encontramos, ¿no? En cómo puedo evaluar esta parte que denominamos upstream, ¿no? El core con alcance uno y 2, digamos que tendríamos cubierto, pero cómo puedo principalmente evaluar esa parte de upstream. Upstream también veríamos que, bueno, que es relevante la parte de downstream, sobre todo si estamos hablando que tenemos productos, por ejemplo, relacionados con la energía. Hoy por hoy, bueno, la fase de uso tendría una parte importante. Entonces, en este sentido, veremos cómo tenemos que evaluar esas etapas del ciclo de vida aguas arriba. Aquí lo tenemos en un formato lineal, que aquellas empresas que ya estéis reportando alcance uno y 2, pues principalmente estaréis reportando en este sentido. Si tenéis flota propia, por ejemplo, de distribución, pues todas las emisiones directas y relacionadas con la energía que se dan en vuestra actividad. Si bien cuando estamos hablando de huella de carbono, aquí ya vemos otros conceptos, huella de carbono con perspectiva de ciclo de vida,
otros conceptos que es el ciclo de vida, ¿no? También de esa energía que estamos consumiendo nosotros. Ya no solo las emisiones directas que se dan al producir esa energía, por ejemplo, en un ciclo combinado, si no tengo 100% renovable y mi mix eléctrico es el mix eléctrico estatal, pues voy a tener fuentes de energía que tienen unas emisiones directas. Aquí ya no solo estaríamos hablando de esas emisiones directas, sino estaríamos hablando, ¿no? Que es un punto también crítico del aguas arriba de esas energías renovables. Las energías renovables tienen un impacto mucho menor, pero digamos que no tenemos barra libre de energía, ¿no? Hay que contabilizar también ese aguas arriba, o hay que empezar a contabilizarlo. Habrá que ver lo que queremos reportar en función de nuestras necesidades y requisitos, porque si bien es cierto, eh, que cuanto mejor haga esa fotografía de mi huella de carbono, pues más grande va a ser esa fotografía, ese perfil ambiental y por tanto, en ciertas ocasiones, si voy a tener que licitar a un concurso y me van a valorar con X puntos esa huella de carbono, pues bueno, tendremos que marcar bien esos límites y qué aspectos estamos evaluando, digamos, para jugar todos con las mismas reglas y bueno, pues no tener una huella de carbono superior o haber tenido un alcance más grande que un competidor o una competidora y por tanto pues salir perjudicados. Ahí es donde entran esa parte de inventarios de ciclo de vida en juego, que son importantes y que nos permiten, con nuestros datos de actividad, sin una recopilación excesiva de datos de la cadena de valor, poder representar esta información, bien sea de la extracción de materias primas o bien sea del transporte, por ejemplo, de la distribución hasta que me llegan las materias primas a mi fabricación. Vale, luego incidiremos un poquillo más en ese concepto de inventarios de ciclo de vida. El contexto de la huella de carbono creo que todos lo tenemos claro, lo hemos vivido con, bueno, con catástrofes climáticas cercanas y, bueno, y nos acucia cada vez más, ¿no? Y cada vez más eh, solo hablar del concepto de estar alineados con los objetivos del Acuerdo de París, están alineados con ese objetivo de 1,5 grados. Hace no mucho se hablaba del objetivo de 2 grados, pero bueno, el objetivo de 2 grados cada vez las grandes empresas y las iniciativas que trabajan en estos planes de reducción los van dejando aparte y ya solo van a permitir estar alineados con la ciencia para llegar entre todas las empresas, entre todo el ecosistema, a esos 1,5 grados que es importante. En ese sentido, bueno, pues el objetivo de la mitigación es la parte de reducir las causas del cambio climático y bueno, también hay una parte de adaptación, ¿no? Pero lo principal es esa parte de reducción. En las opciones de reducción, el principal objetivo es reducir las propias emisiones. Puede haber esa parte de compensación, puede haber esa parte de remociones, pero bueno, principalmente el reducir las emisiones. Brevemente, la huella de carbono es ese indicador de CO2 equivalente emitido y podemos estar hablando tanto de nivel región, ciudad, a nivel comunitario, escala comunitaria, a nivel producto o a nivel corporativo. Producto y corporativo pues, van principalmente de la mano. Los principales estándares que, bueno, que entiendo que conoceremos pues son los que tenemos aquí en esta imagen, tanto para nivel de producto como de organización, pues las principales son la ISO 14064-67 y GHG Protocol. Importante el, el IPCC porque bueno, son esos factores de emisión eh, que ese modelo de daño que empleamos. Normalmente se emplea el de a 100 años porque bueno, es el estándar más aplicado.
En este caso, brevemente, organización versus producto, la actividad de una organización, directas e indirectas, normalmente en un periodo de un año. El producto, pues a priori, todo el ciclo de vida del producto, que no siempre nos lo solicitarán de esta forma, depende un poco los requisitos que nos estén transmitiendo. Y ahí es donde está la parte importante de calcular la huella de carbono y de determinar ese alcance 3, ¿no? ¿Qué debo incluir, qué no debo incluir, cómo debo incluirlo, hasta dónde debo incluirlo? Debo incluir, si estoy haciendo, por ejemplo, aerogeneradores, debo incluir la parte de innovación y prototipos en esa parte de alcance 3. La respuesta es depende. Depende de lo que me están requiriendo, contra qué estándar me lo estén requiriendo e incluso dentro de contra qué estándar me lo estén requiriendo, qué requisitos o qué alcance están definiendo. Al fin y al cabo, las diferentes ISOs, vuelvo un segundo atrás. Sí que GHG Protocol se posiciona, creo, directamente con IPCC, pero bueno, las diferentes ISOs, al fin y al cabo, nos marcan una serie de pautas para calcular la huella de carbono, pero no nos determinan exactamente qué metodología, qué límites operativos, qué límites organizativos son abiertas, y es ahí donde nosotros, digamos, introducimos la metodología en un término amplio de metodología, ya no solo el método de cálculo, sino la metodología que aplicamos. Entonces, en ese sentido, cuidado. También cuando vemos dos huellas de carbono, eh, pueden estar contra la ISO 14064-1, pero ¿son comparables? La respuesta es sí, con cuidado, pero con mucho cuidado, porque depende cómo las empresas hayan definido esos límites, pues habrán introducido más aspectos, más actividades, habrán considerado unos factores de emisión u otros. Entonces, en ese sentido, bastante cuidado a la hora de de comparar dos huellas de carbono, porque también entraría, ¿no?, esa parte que no vamos a tocar ahora, de compra privada verde, que es la que igual nos está haciendo de tracción para calcular la huella de carbono, porque las grandes empresas solicitan esa huella de carbono. Entonces ahí se pueden establecer ciertos criterios, y nosotros mismos podemos establecer ciertos criterios en nuestros procesos de compra y solicitar la huella de carbono cuando estamos en ese proceso de compra, pero cuidado al compararla. Es debido definir bien estos alcances que veremos ahora. Los límites de organización, tenemos el GHG Protocol y la ISO 14064-1, pero bueno, son parecidos. Principalmente si tenemos un control operacional o control financiero, pero bueno, el enfoque de control o el enfoque de participación accionaria. Podemos aplicar cualquiera de los dos enfoques, el de control o participación accionaria. El de control es sobre aquellas instalaciones, tenemos que reportar o incluir en nuestro estudio aquellas instalaciones sobre las que tenemos ese control operacional o financiero. Y el de participación, aunque no tengamos el control, si tenemos el 40% de una organización, pues bueno, deberemos reportarlo también. Normalmente suele ser con el enfoque de control, pues porque tienes más acceso a los datos, y también porque al fin y al cabo las huellas de carbono se calculan con ese objetivo de plan de reducción, y por tanto pues es necesario un control operacional para poder lograr esos objetivos de reducción. Por otra parte, tendríamos esos límites operativos que luego ahondaremos un poco más en ese alcance 3. El alcance 1, esas emisiones directas; alcance 2, esas emisiones indirectas asociadas a la energía, que son esas emisiones directas asociadas a la energía directas. Es decir, ahí no estarían entrando la parte, por ejemplo, de ciclo de vida de una central de ciclo combinado. Solo estaría entrando las emisiones, no estaría entrando, por ejemplo, el impacto del gas natural en sí, de la fabricación, de la extracción, refinado, etcétera.
Y el alcance 3 que es la parte más interesante, digamos, pues porque es donde en general se encuentra el mayor porcentaje, la mayor significancia de nuestra huella de carbono y por tanto es donde debemos, en principio, poder enfocar mayores esfuerzos. Hay que ver qué poder de acción tenemos sobre esa cadena de valor, sobre esa cadena de suministro, pero bueno, en principio hay que dedicar esfuerzos en ese sentido y el reporte cada vez va más en esa línea de emisiones indirectas, aguas arriba y aguas abajo. HG Protocol ahora mismo es opcional. ISO 14064-1, la UNE en 2019. No es opcional como sí, pero bueno, sí que hay matrices que se pueden establecer para determinar la significancia, donde también puede entrar el poder de acción sobre esos datos o sobre esas actividades de aguas arriba y se puede llegar a ciertas exclusiones. Es cierto que cada vez lo están permitiendo menos en las auditorías, pero bueno, todavía ese tipo de matrices, digamos, de decisión están permitidas y digamos que pueden aplicarse. Otro punto importante en la definición del alcance es el intervalo de notificación, normalmente suele ser un año. Y otro punto que no hemos mencionado, pero que este gráfico donde se comparan diferentes intervalos de notificación, diferentes huellas de carbono de diferentes años, en este caso de Iberdrola, es la relativización de nuestra huella de carbono. Al fin y al cabo, podemos estar creciendo en negocio, por tanto, nuestras emisiones pueden estar creciendo y por tanto es necesario relativizarlo a una unidad física o a una unidad económica, en este caso a gigavatio hora o a kilovatio hora producido. De esta forma, pues bueno, aunque nuestro negocio crezca, pues tenemos, digamos, esa visión de que estamos reduciendo por unidad, por producto o por servicio que estemos generando. Y esto es importante a la hora de determinar qué actividades estamos considerando en nuestro alcance 3, y ahí es donde podremos considerar ciertos criterios de corte o ciertas exclusiones, pues como pueden ser en función de unidades físicas, si estamos hablando de una huella de carbono de producto, pues el incluir el 95% de masa de nuestro producto. Pues no vamos a contabilizar hasta el último tornillo para incluirlo en ese análisis. Igual en una organización no vamos a contabilizar hasta el último dato de actividad de nuestra organización, sino que nos vamos a enfocar en aquello que sea significativo, que sea material. Y bueno, pues se pueden incluir ciertos criterios de corte, siempre con algún análisis de sensibilidad o de incertidumbre que nos pueda asegurar que esas exclusiones pues, o que esos datos de actividad que estamos dejando fuera no son significativos. Un pequeño resumen de lo anterior. Esa parte de alcance 3 que bueno, por ahora es opcional obligatorio en función de dónde reportemos y en función de qué estemos usando, pero avanza hacia un reporte obligatorio debido a los diferentes requisitos, tanto de grandes empresas como de licitaciones como legislativos. Esto creo que ya en general nos lo conocemos, esos diferentes alcances que nos pueden estar solicitando. Principalmente eh, podemos estar hablando de alcance 3 si solo consideramos una puerta, o alcance 3 con ese aguas abajo si consideramos la vida útil o la fase de uso de nuestros productos servicios. Y todo esto se resumiría en cómo debemos organizar los límites de nuestra organización, ¿no? Pues ver qué productos estamos considerando, ver qué otras actividades
Anexas a la producción debemos considerar esas actividades de soporte que deben entrar, pues viajes de empleados, pues igual temas de innovación, si pueden ser, o de investigación, si son relevantes, etcétera, y si metemos esa parte de uso. Esta es una buena diapositiva, poco de resumen de esos límites de forma general que tenemos que establecer. En cuanto tenemos una vez definido el alcance, tenemos que pasar a esa metodología de cuantificación. No vamos a entrar en los diferentes gases de efecto invernadero, simplemente en qué datos de actividad tenemos que recopilar y en qué etapas lo tenemos que recopilar. Ese alcance indirecto, en directo aguas arriba, que es el que, bueno, pues entraría esa huella de carbono de alcance 3 anterior, digamos, y que tenemos que considerar esos flujos que entran en nuestra organización de materias primas, bueno, cómo han llegado esas materias primas, ¿no? Hasta nuestro instalación, con ese procesamiento que han tenido antes, ese transporte de materias primas y bueno, pues también otros consumos que igual en la huella de carbono de alcance 1 y 2 no estamos considerando, como puede ser el agua o materiales auxiliares o la gestión de recursos por una tercera empresa. Y aguas abajo, pues bueno, todos los datos de actividad relacionados que estarían con el uso de nuestro producto. El ejemplo clásico, pues si fuera una cafetera, pues todos los datos de actividad de la cafetera durante X años. La electricidad, el agua para la limpieza, etcétera. Todo eso se define previamente en ese alcance que hemos comentado antes. Para producto se divide de otra forma, pero bueno, principalmente la relación la podemos ver aquí, ¿no? Esa parte de aguas arriba, que incluye esa producción de materias primas, su transporte y luego esa transformación o esa producción en la propia fábrica. Y bueno, esta sería un poco la relación entre organización y producto, que en producto se suele dar un poco más detallada. En cuanto a la identificación de estas fuentes, qué datos de actividad debemos reportar. Aquí tenemos un pequeño resumen de los dos principales estándares. El alcance 1 y 2, digamos que es sencillo, son esas emisiones. Bueno, pone indirectas ahí en ISO 14064, luego lo corregimos, es la misma definición, son emisiones directas de gases de efecto invernadero que se dan en nuestra actividad, que es si tenemos algún foco de emisión en nuestra organización, que en ocasiones los únicos focos que tenemos son la flota propia y la caldera que podemos tener de gas en nuestra organización. También temas de climatización, hay unas pequeñas fugas de SF6 y bueno, en ITECO para el registro, igual algunos lo han solicitado hace poco, detalles pequeños que realmente no son significativos, pero bueno, que a veces hay que tener en cuenta porque nos lo exigen el requisito, como puede ser el retimbrado el rellenado, digamos, de Pintores. extintores. Gracias. Que bueno, que es poco, pero bueno, son emisiones directas, digamos, fugitivas que se dan en nuestra organización. Luego veo que aquí no hemos dado una en la ISO 14064, las dos están incorrectas, pero bueno, que son lo mismo. Sí que difieren más en cómo se reporta ese alcance 3. Difiere más en cómo se categoriza, en cómo se clasifica, pero estaríamos hablando que las dos tienen ese alcance 3 tanto aguas arriba como aguas abajo, pero clasificado de diferente forma. La ISO 14064, esa categoría 3, causadas por el transporte, que sí que HG Protocol pues, nos hace un desglose mayor.
Lo mismo con la 4 en relación a los productos o los bienes que vende nuestra organización, que aquí eh, HG Protocol pues lo tiene más desglosado. Bueno, esta es una vinculación que hemos realizado nosotros, puede estar un poco más correcta, un poco menos correcta, pero bueno, es un poco esa relación porque al fin y al cabo lo que comentábamos al principio. Si tengo mis datos de actividad clasificados, identificados, que es esta parte de identificación de fuentes, al inicio y le doy estos atributos, luego puedo sacar las salidas necesarias con el mismo cálculo, digamos, para reportar a ISO 14064, para reportar a GHG Protocol, para reportar a Miteco, etcétera. En la categoría 5 la parte de aguas abajo, ¿no? De uso de productos vendidos. Y la categoría 6 sí que bueno, es un poco más cajón desastre, digamos, donde entran otras fuentes indirectas que no se han contabilizado o que no se engloban en el resto de categorías. Aquí tenemos un poco el detalle de la ISO 14064, esas indirectas causadas por el transporte no propio, es decir, por ese transporte subcontratado. Después tenemos esa categoría 4 que incluye por el impacto de esas materias primas que entran en nuestra organización, que luego veremos cómo lo podemos contabilizar, y hasta qué punto necesitamos esa información de esas materias primas, que cuando no son materias primas y son componentes, si yo compro un transformador, compro un ordenador, cómo podemos evaluar ese flujo. Ahí se complica un poco más cuando ya son componentes o son conjuntos. Cuando son materias primas tenemos más fuentes disponibles, pero bueno, lo abordaremos después y también al final si queda cualquier duda. Vale, en este sentido, bueno, este es el detalle, tampoco voy a ahondar más. Y lo mismo con el alcance 3 del GHG Protocol. Aquí estaría el detalle de reporte y de aquellos datos de actividad que tenemos que ir recopilando de nuestra organización. Recupero un poco esta diapositiva de antes para ahondar un poco en la parte de inventarios de ciclo de vida. Es cierto que aquí está justo en la parte de transporte. Si yo tengo un transporte, bueno, una materia prima, me la distribuyen. Em, mi dato de actividad son toneladas kilómetro y en principio en una huella de carbono, digamos, clásica, habitual, estaríamos considerando las emisiones de ese camión, por ejemplo, hasta que llega a mi fábrica por tonelada kilómetro. Estaríamos considerando solo esas emisiones directas del camión, pero cada vez más se está solicitando, se está considerando que se incluya ya no solo esas emisiones directas del camión, que pasaría lo mismo si fuera eh, flota propia, serían esas emisiones directas mías de alcance uno, pero también habría que incluir el denominado well to tank, que al fin y al cabo es desde el pozo hasta el tanque, digamos, hasta el vehículo, que es el impacto de extracción, refinado, transporte en el metanero, etcétera, pues del gas natural o del combustible que está empleando ese transporte y que tiene asociado unas emisiones directas en esas actividades de procesado de ese combustible. Si vamos todavía más allá, es decir, una parte sería esa parte de quema del combustible, que es lo que normalmente se ha estado, perdón, se ha estado incluyendo, pero si vamos más allá, estaríamos incluyendo también, o se debería incluir también, esto depende del alcance que hayamos definido, contra qué estándar reportemos, como nos lo estén
requiriendo, ¿no? Esa definición de alcance previo. Pero habría que reportar también, y cada vez hay más fuentes que nos ofrecen esta información, ese denominado well to tank. El pasito más allá es si hablamos de alcance 3 o de huella de carbono con perspectiva de ciclo de vida, más alineada con ese análisis de ciclo de vida, estaríamos incluyendo por cada tonelada kilómetro que estamos considerando cuánto me corresponde en relación a esa fabricación del vehículo, a ese mantenimiento del vehículo, etcétera. Es ir un paso más allá, como hemos comentado, es un detalle más amplio. Esa información está claro que nosotros no la tenemos que trabajar, sino que se trabaja a través de esos inventarios de ciclo de vida. O sea, no necesito esa información directa, sino que ya esos factores de emisión que tomaremos de las diferentes fuentes, pues ya tendrán esa información incorporada, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo con factores de DEFRA. Bueno, realmente DEFRA nos da, perdón, DEFRA es un departamento del gobierno del Reino Unido que facilita una serie de factores, igual que en ITECO, aquí a nivel estatal, que permiten el cálculo de huella de carbono y es ampliamente empleado esos factores en el cálculo de huella de carbono porque no solo dan de Reino Unido, sino que dan también de otros países, por ejemplo, temas de electricidad o temas de transporte. Entonces, es ampliamente empleado. Vemos ahí que realmente habría que ver cada caso, ¿no? ¿Qué relevancia tiene esa perspectiva de ciclo de vida o qué relevancia tiene esos otros aspectos asociados al transporte, ¿no? Eh, 0,35 kilogramos de CO2 equivalente tendríamos por cada tonelada kilómetro transportada por esas emisiones directas de ese transporte y 0,08 del well to tank, del impacto de ese, en este caso creo que era gasolina, de esa gasolina desde la extracción hasta que llega a ese transporte. Es aproximadamente, no es un porcentaje pequeño, es aproximadamente un 20%. Cada vez se incluye más porque cada vez ya no solo lo que más nos acucia y lo que más nos demandan ahora mismo es esa parte de huella de carbono, pero bueno, como veremos o explicaremos después, ciertas directivas que nos demandan ese alcance 3 como puede ser la CSRD, Corporate Sustainability Report Directive, nos demandan también temas de agotamiento de recursos, temas de circularidad y por tanto esta parte es relevante en alcance 3 porque supone un 20%, pero es más relevante cuando hablamos de otras categorías de impacto como puede ser ese agotamiento de recursos que queda fuera de la huella de carbono, pero bueno, que está bien ir incluyéndolo porque nos da esa perspectiva luego a futuro más amplia. Sí que la parte de fabricación del vehículo y de mantenimiento y desmantelamiento del vehículo es menos significativa, pues porque al fin y al cabo por tonelada, kilómetro, por toda la vida útil del camión, pues significa muy poco. Al fin y al cabo corresponde muy poco de esa fabricación por tonelada, kilómetro. Entonces, actualmente generalmente nos está incluyendo ese dato, pues también pues porque cuanto más datos incluimos, el perfil ambiental es más amplio y el dato es más completo y también porque muchas veces no tenemos poder de acción en ese sentido. Vale, esto creo que nos lo conoceremos la mayoría, ¿no? Esos datos de actividad que tenemos que ir recopilando en función de esos límites se multiplican por esos factores de emisión y obtenemos esa huella de carbono o ese potencial de calentamiento global, ¿no? Generalmente, como está ahí puesto, pues estamos calculando a 100 años, ¿no? Al fin y al cabo es un potencial de cómo afecta, contribuye a ese calentamiento global y de ahí también lo que mencionábamos del 1,5 grados al principio. ¿Qué fuentes empleamos? Los que habréis calculado ya la huella de carbono
de alcance uno y 2 lo tendréis controlado. MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, nos ofrece herramientas, nos ofrece también los factores y luego queremos calcular de forma externa para poder calcularlos. Sí que es cierto que esos factores a veces en ocasiones no están desagregados todo lo que nos gustaría. Creo que cada vez lo están desagregando más. Pues, por ejemplo, en el tema del biogénico, cada vez hay que reportar más, no solo nuestras emisiones totales, sino que hay que diferenciar entre fósiles y biogénico. También a veces nos piden diferenciar entre fósiles, biogénico y las relacionadas con la transformación y el uso de suelo. Pues bueno, sí que es cierto que depende qué reporte tengamos que hacer, a veces se quedan un poco escasas, pero bueno, para el reporte del registro de Miteco, pues es lo más sencillo y lo más cómodo emplear esas emisiones, también porque así, lo que comentábamos antes, todos, por lo menos en ese sentido de emisiones, jugamos con las mismas reglas. Así que con el alcance estaríamos igual jugando con otras reglas, pero bueno, con ese sentido de factores, las mismas reglas. Los factores de emisión que nos ofrecen en función de los diferentes datos de actividad, que en general estos factores que tenemos aquí son esas emisiones directas que hemos comentado antes. No incluyen esa parte de well to tank y no incluyen esa parte de perspectiva de ciclo de vida que cada vez nos van a ir solicitando más. En el caso de DEFRA, ofrece en el mismo sentido esos factores de emisión, a veces clasificados en otro formato, que a veces puede venir bien, pues porque puede tener igual un mayor nivel de detalle en cuanto a tipología de transporte, en cuanto a pues, bioenergía, en cuanto a refrigerantes. Bueno, pues puede venir bien también tenerlo en el radar, por si hay algún factor de emisión que no nos encaja del todo en relación a MITECO. Pero bueno, si tenemos que reportar con Miteco, lo suyo es emplear los de Miteco. Pero bueno. En relación al alcance 3, tenemos diferentes fuentes, sí, fuentes de donde extraer esos factores de emisión. Hay algunos que digamos que podemos extraer de Miteco, pues porque al fin y al cabo los relacionados con transporte, pues son los mismos, bien sea mi transporte de flota propia o bien sea que luego lo aplique en este alcance 3 para un transporte de esa distribución hasta que me ha llegado la materia prima, etcétera. Entonces, bueno, Miteco también nos puede servir en ese sentido para el tema de transporte o para el tema de viajes de empleados, por ejemplo, que también estaría en esa parte de alcance 3. Si bien el departamento de Reino Unido que tenemos aquí citado eh, nos incluye más categorías, estas no son todas las categorías, es solo una representación de ellas, pero bueno, podemos ver que nos está incluyendo, por ejemplo, con el transporte de empleados, ya no solo nos incluye el transporte de empleados por aire, sino también nos incluye ese well to tank que mencionábamos antes de ese transporte de empleados, de forma que podamos tener los dos factores de emisión pues, de forma separada o desagregada. Nos incluye también temas de materiales, incluye ciertos materiales, hay una parte también, por ejemplo, de el teletrabajo, hay una parte de estancia en hoteles, ¿no? Sí, bueno, pues, relacionado con esos viajes de empleados y empleadas, pues estaría esa parte también. Esa parte de gestión de residuos, que sí que lo podemos ver como un aguas abajo, ¿no? Porque es algo que sale, pero bueno, está en ese alcance 3 anterior nuestro de nuestra huella de carbono. Son esos datos de actividad que se dan para poder generar nuestro producto antes de que nuestro producto salga por nuestra puerta y nos incluye esos factores que podemos llegar a emplear o otros datos de actividad como el consumo de agua, ¿no? Que tenemos aquí reflejado. Habrá alguno que igual no es 100% representativo, pues porque está con datos de actividad de Reino Unido, pero
Sí es válido, es decir, viene a ser válido en los estudios de huella de carbono y es válido en auditorías con alcance 3, bien sea contra GHG Protocol o bien sea contra ISO 14064. Luego tendríamos los factores de emisión, los podríamos obtener también de bases de datos de inventarios de ciclo de vida, pero la mayoría suelen ser de pago. Sí que es cierto que hay bases de datos, softwares que permiten trabajar bases de datos de inventarios de ciclo de vida como OpenLCA, OpenLCA, eh, que son libres, pero son más limitadas. ¿Qué nos permiten estas bases de datos de inventarios de ciclo de vida? Aquí tenemos un ejemplo que hicimos, ¿no? Buscando acero, pues estamos viendo que el número de resultados que nos otorga estas bases de datos, pues va, si multiplicamos, bueno, solo tenemos 5 por página, pero bueno, si multiplicamos 80 por 5 pues nos da un nivel de detalle más amplio que lo que podemos obtener con datos o con factores de emisión públicos. ¿Es necesario este nivel de detalle? No siempre, no siempre, pues porque no tendremos esa información, porque igual ese dato de actividad no es significativo, no es material en mi organización y por tanto yo no voy a ahondar más en ese sentido porque la diferencia igual no es tan representativa. Voy a ahondar más en qué procedencia tiene mi acero o en qué o en qué porcentaje de reciclado tiene mi acero, pues igual no es tan representativo. En la metodología de cuantificación, muy rápido, podemos calcular a nivel de huella de carbono. Sí, acelero un poquito. A calcular a nivel de. Sí, que vamos igual un poco hasta el 5, ¿no? Pero No, no. más o menos. Sí, Vale. sí, no. Eh, vale, y principalmente esas son, pues me voy a parar un poquito más en las bases de datos. Principalmente esas son las principales fuentes de donde podemos extraer esos factores de emisión para calcular nuestras huellas de carbono. Las públicas en cuanto a componentes y a conjuntos, es decir, si yo compro es un ordenador, bueno, pues este ordenador es un productos que son, digamos, de uso diario. Hay algunos que pueden estar, pero hay otros que no. Entonces, si compro un transformador o si compro, no sé, X pieza laminada o transformada, pues es probable que no esté. Entonces, sí que las bases de datos y los softwares de análisis de ciclo de vida permiten modelarlo de tal forma que con el dato de actividad que yo tengo, pues, por ejemplo, un transformador. Con el dato de actividad que yo tengo del transformador, con la potencia reactiva del transformador, por ejemplo, kilovoltamperios, pues yo puedo modelar ese transformador, multiplicarlo por el número de transformadores que estoy comprando de diferentes proveedores y tener ese factor de emisión de ese producto, de ese componente que está entrando en mi organización y simplemente al proveedor pues necesitaría solicitarle ese dato técnico de potencia reactiva o en ocasiones pues sí que una composición general de las materias primas del bill of material del producto, pero no necesitaría tampoco pues, de pedirle información específica de cómo ha laminado el acero de la chapa, qué proceso ha tenido, etcétera. Es decir, información más general de la composición del producto, de algún dato técnico, sería suficiente. A futuro sí que la idea es que podamos solicitar directamente la huella de carbono y que su huella de carbono encaje con mi huella de carbono y que al fin y al cabo la cadena de valor sea un puzzle. Pero como comentábamos antes, dadas esas discrepancias en definición de alcance, etcétera, metodología que se puede emplear, incluso modelo de daño que se puede emplear, es complejo que todavía esas piezas de huella de carbono encajen y que yo le vaya a pedir esa huella de carbono y directamente la pueda incorporar en mi cálculo.
es posible y, bueno, pues sí que esperemos que llegue ese momento. Puedo calcular la huella de carbono de mis productos y si lo multiplico por las unidades vendidas, pues tengo la huella de carbono de mi organización. Sí que es cierto que tendré que sumar ciertas actividades de soporte, pues como los citados viajes de empleado, actividades de innovación u otras actividades adyacentes a mi organización. Y lo mismo lo que comentábamos antes para ver esa evolución de mi huella de carbono, eh, tener mi huella de carbono de organización con todos los flujos de entrada, toda la materia prima que compro en unos únicos datos, pero que luego lo pueda relativizar a una unidad de referencia, como puede ser producto vendido eh, o kilogramo de materia prima fabricada, para poder relativizarlo a producto. Y luego, eh, esta sería, digamos, la parte más compleja, ¿no? Junto con la identificación de fuentes, ¿no? El determinar qué datos de actividad, recopilarlos, de cada dato, qué información necesitamos y luego operarlo, ¿no? Multiplicarlo y encontrar ese factor de emisión que realmente es representativo de ese dato de actividad, que a veces en ocasiones pues, no es todo lo representativo que nos gustaría, pero si no hay más opciones, pues bueno, el más cercano a nuestro dato de actividad. La parte de verificación, que no entraremos en ello, pero bueno, que en ocasiones nos las pedirán para el reporte. Y sí que esa parte de interpretación de resultados, bueno, es un proceso iterativo de cara a establecer esos planes de reducción, calcularlo cada año y poder ir viendo el reflejo de esas acciones que vamos tomando para reducir esa huella de carbono. Un último detalle, sobre todo en el de huella de carbono de producto. La ISO 14067, como comentábamos, no nos marca esa metodología, ese alcance específico de nuestra organización, pero sí que existen reglas de categoría de producto, de programas de verificación de declaraciones ambientales de producto, como puede ser de International EPD System, eh, que nos determinan una serie de reglas para ciertas tipologías de producto. Estas reglas se han realizado con unos estudios preliminares, con unos screening studies que permiten determinar la materialidad o la significancia de los datos de actividad que yo tengo que considerar en estos estudios. Es decir, lo que comentábamos antes, qué actividades tengo que incluir en el estudio para poder realizarlo. Entonces, bueno, pues es interesante siempre el revisar, incluso si estamos haciendo de organización, revisar si hay la tipología de mi producto o servicio, pues para ver qué datos de actividad debería incluir y poder basarme en algo ya establecido. Vale. Y por último, el por qué, ¿no? ¿Por qué debemos realizar estos cálculos, esta huella de carbono y cómo debemos reportarla y qué nos trae de mejoras, ¿no? Que esa transparencia y competitividad, cómo puede venir. En primer lugar, bueno, tenemos aquí citada la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, donde habrá que reportar la huella de carbono del 2024, pero bueno, no de todas las organizaciones, ¿no? O sea, principalmente de las grandes empresas. No sé si tengo aquí recogido el detalle, ¿no? Eh, bueno, que lo tenemos recogido en alguna entrada de nuestro blog, el detalle de a qué empresas se afecta, pero bueno, que cada vez
nos están traccionando más en este sentido. Si bien es cierto que no marca directamente o expresamente ese alcance 3, esto pasará en diversas directivas, sí que nos piden planes de reducción o sí que nos piden considerar aquellos datos de actividad que son significativos y por lo tanto nos están llevando a que calculemos ese alcance 3 que estamos citando hoy. Tendríamos esa parte, ese otro driver, digamos, que es el registro de huella de carbono que ya algunas estáis realizando, que bueno, que en general tiene un carácter voluntario, sí que es cierto que aplica a ciertas empresas que cumplen ciertas condiciones, no sé si son más de 250 trabajadores y X facturación, no sé si 50 millones, pero bueno, que cada vez se va a ir ampliando más y que cada vez pues nos lo van a ir solicitando más, pues porque las grandes empresas se ven obligadas a reportarlo y por tanto empiezan a solicitar esa información aguas arriba a sus proveedores. Entonces, de ahí la importancia que lo consideremos. Bueno, aquí en función de cómo reportemos podemos obtener diferentes sellos y como comentábamos, ahora mismo ese alcance 3 es voluntario en la mayoría de casos, el reporte también, pero cada vez nos están solicitando más ese cálculo debido, bueno, a diferentes modificaciones que se van haciendo en el Real Decreto y que se va a tener que aprobar esa modificación próximamente. Otro driver que tenemos sobre la mesa es esos objetivos basados de la ciencia que comentábamos al principio, que hay diferentes iniciativas. Una de las iniciativas más conocidas es esta iniciativa y que incluso hay ciertas empresas que están solicitando eh, la huella de carbono. Ya no solo te la solicitan, sino que te solicitan que esa huella de carbono además tenga detrás un plan de reducción acorde a ese Acuerdo de París y acorde a esa limitación o a ese límite de los 1,5 grados, ¿no? A estos objetivos basados en la ciencia. ¿Cómo calcular estos objetivos? Bueno, y el por qué calcularlo. Bueno, que mejora nuestra reputación, una parte de antelación al cambio, etcétera. Pero bueno, y cómo calcularlo eh, es importante porque al fin y al cabo tenemos que calcularlo tanto a corto como a largo plazo y estas directivas nos instan a fijar esos objetivos y como vemos en esta gráfica, que es muy interesante del por qué estamos aquí, en función del método que calculemos en esos, que empleemos en esos planes de reducción, tenemos que incluir ese alcance 3 y por tanto nuestros clientes nos lo van a estar solicitando. Entonces, pues bueno, es importante que vayamos trabajando en ese sentido, porque estos objetivos de descarbonización, y en concreto con esta iniciativa de SBTI, de Science Based Target, instan a calcular tu huella de carbono si es superior al 40%, tu huella de carbono al alcance 3 es superior al 40% del absoluto, que normalmente suele ser así. Y además te instan a que de esa huella de carbono incluyas mínimo el 67% por ciento en esos objetivos. Entonces, bueno, pues estás incluyendo una gran cantidad de tu cadena de valor o de tus proveedores. Y por tanto, pues nos llegará esa parte de tracción. Otra parte de tracción o de por qué debemos calcular esa huella de carbono de alcance 3 es
estas diferentes directivas que tenemos aquí reflejadas, ¿no? Ya hemos citado antes la Corporate Sustainability Report Directive, pero bueno, también la de diligencia debida y las normas de reporte, las ESRS, eh, que nos determinan ciertos aspectos en relación al alcance 3. ¿A quién afecta esta directiva CSRD? Pues lo tenemos recogido aquí. Principalmente, igual que como comentábamos antes con la parte de cambio climático y transición energética, eh, a las grandes empresas, pero cada año que pasa, pues se va a ir solicitando más esa información a diferentes tipologías de empresas, ¿no? Llegando a 2028, pues a tener que reportar en la gran mayoría de casos. En este sentido, tenemos que, o nos insta a hacer una materialidad de nuestra huella de carbono, determinar qué es representativo, qué es material de ese alcance 3, recopilar esos datos que hemos comentado antes y incluirlos en nuestro reporte, pues, como trabajo de transparencia y esa comparabilidad real que esperemos que llegue a futuro. Lo mismo con la diligencia debida, cada vez va a ir afectando a más organizaciones y bueno, pues cada vez o establece una serie de requisitos que nos traccionan, los que nos dirigen a que debemos calcular ese alcance 3, aunque no lo pongan de forma igual tan directa, con esos planes de reducción y esos objetivos que se van a marcar las organizaciones, pues para poder establecerlos tienes que considerar esa parte significativa del alcance 3. Aquí dejamos recogido cómo también va a ir aplicando a las diferentes organizaciones y ese cronograma de cómo va a ir avanzando. Y ya creo que por último, las normas europeas de información sostenibilidad, que son en las que se basa la CSRD para el reporte, que tenemos diferentes en relación a diferentes temáticas de ESG o ESG, pero que nosotros ahora mismo no estamos en esta parte de cambio climático, pero sí que es cierto que como vamos a trabajar en esa parte de recopilación de datos de actividad de nuestra cadena de valor, una vez que tengo yo esos datos de actividad, pues puedo ver también cómo afectan, cómo tienen esa afección hacia la contaminación, hacia los recursos hídricos o hacia ese agotamiento de recursos que mencionábamos anteriormente. En este sentido, nos piden unos requisitos de divulgación. Aquí sí que especifica que tenemos que divulgar en relación a los tres alcances de nuestra huella de carbono, que tenemos que tener ese plan de reducción y de transición climática con ese alcance 3 y esos objetivos de descarbonización. Si bien es cierto que no determina con qué calidad de datos, con qué metodología eh, tenemos que calcular esa huella de carbono de alcance 3. Sí que se espera que, bueno, que en los primeros años de aplicación pues, se pueda calcular de una forma más general, incluso con datos económicos o con datos más generales, pero a futuro pues, nos pedirán un mayor nivel de detalle. Y con esto creo que estábamos justo en tiempo. Sería un poco ese punto de tener el por qué o qué competitividad nos puede ofrecer esa huella de carbono con alcance 3 y por qué debemos empezar a recopilar y a sistematizar esos datos de actividad que ahora podremos ahondar más en casuísticas específicas. Sería un poco eso.
Muchas gracias, Roberto. La verdad es que, como vemos, es un tema bastante más complejo y más amplio. Ahora lo que queremos es que nos vayáis diciendo vuestras dudas para darle un enfoque un poco más práctico, porque es tan amplio que al final es imposible, ¿verdad? Si no lo concretamos. Entonces, si os parece, podéis ir comentando dudas que tengáis en vuestros propios cálculos. Bueno, si queréis por romper el hielo, yo pensando en dudas que me transmiten a mí las pymes, imagínate que yo soy una pyme que ya he calculado durante unos años el alcance 1+2 y quiero dar el salto al alcance 3. ¿Por dónde recomendarías empezar? Como... Vale, lo más sencillo, digamos, esas huellas de carbono que a veces oímos que tienen un alcance 3 y es un alcance 3 relativo, es esa parte de viaje de empleados, transporte de materias primas aguas arriba y también ese vuelto to tank que hablábamos de nuestra propia flota, ¿no? Porque son datos que en general podemos acceder a ellos fácilmente y que por tanto, pues bueno, ya podemos ir diciendo y transmitiendo que estamos trabajando en ese reporte de alcance 3. Otro punto, pues sería ir recopilando los flujos de materia prima o energía principales que entran en nuestra organización. Ahí ya estaríamos con ese alcance 3 digamos, con perspectiva de ciclo de vida, pero por lo menos ir teniendo esa información de los flujos principales o de aquellas compras principales que estamos realizando. Es decir, antes de poder llegar a esa evaluación hay que empezar a sistematizar o a integrar dentro de nuestros propios procesos esa recopilación de datos, que es lo que más requiere, ¿no? Muchas veces ocurre que queremos calcular ese alcance 3 pero que si no hemos hecho un trabajo previo de sistematizar y de recopilar y de solicitar esos datos, pues es complejo. Entonces, trabajar también en un paso previo de, bueno, pues sé que a futuro voy a calcular la huella de carbono, ahora mismo igual no, pues porque no tengo los factores en esas fuentes de emisión DEFRA relativos a materias primas y no voy a comprarme una licencia o no voy a contratar ese cálculo de alcance 3 específico porque no me lo están solicitando ahora mismo, pero sí que puedo trabajar en qué información voy a necesitar. Vale, pues yo cuando vaya a hacer una compra voy a pedirle la declaración de contenido del componente que esté comprando. Pues las materias primas principales de ese componente que esté comprando. Antes poníamos el ejemplo del transformador, pues solicitaré ese bill of material del transformador de una forma resumida o ese dato técnico que a futuro me permita contabilizar o disponer de ese dato, ¿no? Porque muchas veces ese dato no disponemos porque simplemente tenemos el dato de compra en euros y no podemos llegar a transformarlo a, a un dato material, por tanto hacer ese cálculo. Sí que es, Pepa, perdón. Sí, a ver, yo estaba pensando, primero, Roberto, agradecerte la presentación A vosotros. y que está muy bien. Y primero te iba a preguntar igual, ¿cómo te sientes? Me refiero a que, porque todos somos sensibles a la sostenibilidad y todos queremos reducir ese 1,5. Nosotros, como, ya, yo como ciudadano o mi pequeña empresa, lo intento reducir, pero sabiendo de la manera casi de laboratorio que me dice la huella de carbono. Yo me hubiera vuelto loco, en el sentido de que en el momento que el ciudadano empieza a pensar en eso, y la legislación, cómo nos van a obligar a tomar determinados comportamientos, porque esto al final pasa por cambiar el comportamiento. Porque, Sí. sí, porque creo que por mucho que midamos que para poder corregir algo, si quieres arreglar algo, primero tienes que medir. Se nos vienen a la mente tantas cosas, es decir, yo estaba pensando ahora en Noruega. Estoy convencido que Noruega tiene huella de carbono muy pequeña, no lo sé, pero resulta que es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Existe porosidad a la hora de decir, o el ejemplo de Santander, va a haber una zona de bajas emisiones donde no van a entrar los coches, perfecto, pero resulta que entran 30 barcos todos los días, todos los ferries. Existe, digamos, a la hora de hacer vuestros cálculos, esas cosas que todos los ciudadanos nos hacemos la pregunta,
a la hora de medir, o a la empresa de camiones. En tu caso, yo monto una empresa de camiones Ujú. que tiene 27 tíos todos los días allí, de traje gris, la ISO, cada uno lleva un... Y entonces todos diciéndoles que tienen que poner camiones eléctricos. Y el dueño de la compañía está de acuerdo en eso. Pero cuando vayas a mandar un paquete que cueste 3 veces más, luego no me digas como ciudadano que no quieres hacerlo. Entonces, todo ese tipo de cosas. Por eso digo que yo desde fuera lo veo. Yo en tu trabajo no me quiero imaginar cuando le dices al empleado que se vayan a Cabárceno a tener la reunión, que vayan andando a los animales, a que no se coja un avión a Madrid, porque están contribuyendo a la boina de Madrid. Entonces digo que me vuelvo loco. Entonces, si el problema no tiene solución, ¿para qué preocuparme? Y si la tiene, ¿para qué preocuparme? Ahí lo dejo. Eh, pregunta amplia y Bueno, es que sí, me tenía que desahogar. no, no, es buena pregunta. Pero estoy queriendo resolver el problema. Es buena pregunta y buena pregunta de filosofía, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestras acciones tienen una repercusión, ¿no? Nuestras acciones sí que creo, sí que considero que tienen una repercusión, sobre todo en ese punto de decisión de compra, que es cierto que si a todos en el momento en el que estamos en el supermercado, si el producto sostenible, que ahí entraríamos también en ver si es realmente sostenible, ¿no? Pues ponías el ejemplo de Noruega, Noruega realmente es sostenible, o Canadá, Canadá es realmente sostenible cuando está extrayendo unas cantidades de petróleo inmensas. Entonces sí que creo que en ese punto de compra, tanto de organización como en lo personal, sí que creo que tenemos un poder de acción y que puede llegarse a verse reflejado y que esas acciones van sumando digamos, en esa huella de carbono de región, pero sí que es cierto que esa huella de carbono de región tiene una materialidad muy importante en el aguas arriba. Y ese aguas arriba es esa parte material, y podemos hablar de material significativa y de inmaterial material. Entonces, em, creo que las acciones que se tomen tienen que ir con esa perspectiva de ciclo de vida para ver que realmente estamos repercutiendo de forma adecuada en esos objetivos de reducción y en ese 1,5 grados. Esto, a la hora de implementarlo en las organizaciones, normalmente el análisis ambiental no suele ir solo, es decir, va de la mano de una viabilidad técnica y una viabilidad económica. Entonces ahí se ponderan los diferentes criterios que estás teniendo en cuenta, ambientales, económicos y técnicos, y se toma la decisión en relación a... em, hasta dónde puedo o debo reducir y cuán competitivo me va a hacer esa reducción. Siempre se tiene en cuenta esa parte de economía, que en la circularidad, por ejemplo, lo tenemos claro, ¿no? Porque la palabra ya economía circular va de la mano, lo incluye en huella de carbono. A veces como que queda más ajena, pero normalmente en todos estos estudios se suele tener en cuenta esa viabilidad técnica y económica. Y el punto de adelantarse, es cierto que a veces el reporte no se ve tan directo, o no puedes ver tan directo que esas acciones tengan un reporte directo de competitividad contra tu organización, pero sí que pues bueno, pues imagen de marca, posicionamiento, nuevos nichos. Nosotros estamos encontrando cada vez más empresas que solicitan estos cálculos, pues porque se está solicitando desde las grandes empresas. Entonces, o lo tienes o te quedas fuera de la contratación. Entonces va también un poco en ese sentido. Y sí que bueno, pues poco a poco, si las grandes empresas, las administraciones públicas, etcétera, sí que son las que, digamos, más grados de libertad tienen, están dispuestas o pueden hacer cierto esfuerzo en esa parte de compra privada verde o, bueno, compra pública verde, pues se va traccionando la cadena de valor
cada vez digamos que eres más competitivo al introducir esos criterios ambientales. Hasta entonces, esa competitividad es limitada. Sí que es cierto que bueno, siempre se supone que si mejoras ambientalmente es porque estás reduciendo algún dato de actividad, algún dato de entrada o salida lo estás reduciendo y que por tanto va de la mano de una reducción económica, pero no es tan sencillo aplicarlo porque, bueno, por lo que comentabas principalmente. Y sería un poco eso, aunque el debate es amplio en relación a qué reflejo tienen, a cómo podemos realmente estar seguros de que esas acciones tienen un reflejo, etcétera. También se pueden establecer indicadores adicionales a la huella de carbono previos a, y que bueno, incluso en el CSRD solicitan, previos a la huella de carbono de intentar ir reduciendo ciertos porcentajes de consumos o intentar ir incorporando cierto porcentaje de material reciclado o intentar ir incorporando a la flota cierto, pues bueno, igual ya no ciertos transportes más eficientes, por lo menos, igual sin llegar a la parte de eléctrico, y bueno, ir teniendo ahí indicadores de poder ir logrando ese tipo de acciones. Yo quería hacer una consulta ya más a nivel técnico, ¿no? Porque comentabas cómo empezar con una empresa, que es por donde estamos más o menos empezando todos, que es lo relativo a lo que es el transporte, los viajes de desplazamiento de empleados y luego el tema de las materias primas. En algunos casos podemos tirar de tablas, como por ejemplo puede ser, yo tengo algún cliente que es todo el tema relativo al acero, que en un momento dado o partes de los factores de emisión o el propio cliente te puede reportar esos factores de emisión. Y entonces, esta parte más o menos yo sí que la veo, aunque es engorrosa, que es relativamente sencilla. Donde yo veo más problemática es o donde me estoy encontrando más problemáticas en dos áreas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con bienes de capital, el definir cuáles son los límites dentro del ciclo de vida o cómo afectan los bienes de capital, porque claro, tenemos bienes de capital que adquirimos nuevos. Puede ser bienes de capital que podemos tener incluso en una organización que ya estén incluso a nivel contable amortizados, por decirlo de alguna manera. Y luego otro punto donde se generan muchas dudas es sobre el tema de la parte de la gestión de residuos, el cómo contabilizar en algunos casos ese alcance 3 de la gestión de residuos. Eh, está genial. En relación a los bienes de capital, si hablamos, entiendo que estamos más en huella de carbono corporativa, pero bueno, en la de producto normalmente toda la parte de maquinarias y de activos de la organización suele quedar fuera del cálculo, ¿no? Porque o suele estar amortizado o no suele considerarse porque no se considera significativo, porque al fin y al cabo vas a producir tantas piezas con esa máquina que lo que te imputarías por cada pieza producida es muy pequeño. Entonces, en ese sentido, muchas veces por exclusiones o por baja significancia, haciendo algún análisis de sensibilidad, esa parte podría llegar a quedar fuera de maquinaria, etcétera, si nos estamos refiriendo a eso. Sí que es cierto que si vamos a una huella de carbono, digamos, operativa y quiero evaluar todos los flujos entrada de mi organización, eh, para considerarlo es complejo en ocasiones porque si es maquinaria, la composición de la maquinaria es compleja. Entonces a veces se llega a cálculos, digamos, un poco más generales en relación a la masa general y al principio. Y a las principales materias primas para poder representar si hay mucha disparidad, pues bueno, también se llega a un producto de referencia que estés comprando, que consideres que es representativo del resto y analizas uno y es representativo del resto y bien, si el representativo son 100 kilogramos, una tonelada, y el resto y tienes otra tipología y es 1,5 toneladas, pues bueno,
y por ahí escalarlo a ese otro bien de capital, digamos. Pero tema de los bienes de capital a veces se puede llegar a incluir por, digamos, esa baja eh, significancia. Es decir, en todos estos procesos productivos en los que se generan una gran cantidad de productos, muchas veces no se consideran en la huella de carbono. Es decir, en una acería no se estarían considerando esas maquinarias o esos hornos necesarios para tal uso. Sí que se consideraría tema de repuestos, tema de mantenimiento y bueno, un poco esos datos de actividad que ya estaríamos recopilando en el sistema de gestión ambiental, principalmente. Y demás, y dejaríamos excluida lo que sería la Haría infraestructura. una explosión de esa infraestructura. O incluso si vamos a las bases de datos de inventarios de ciclo de vida, podrías llegar a alguna asimilación en base a bien a maquinaria general en función de la tipología y maquinaria para fabricación de acero, principalmente materias primas, pero que puedes a determinar. Pero normalmente no es información que se suele incluir en las huellas de carbono. Esas maquinarias o esos equipos que tienen una larga vida útil en nuestra organización se suelen dejar excluidos. Puede ser que te pidan un análisis de sensibilidad, pero generalmente suele quedar excluido. También por lo que comentábamos, al fin y al cabo somos nosotros, nosotras, sí que es cierto que marcan unas pautas, pero somos nosotras las que definimos el alcance. Entonces podemos llegar a definirlo de tal forma que pueda quedar fuera de nuestro alcance. Y la parte de gestión de residuos es algo que viene normalmente muy heredado de los sistemas de gestión ambiental. Nos ha pasado que en muchas auditorías hay mucho detalle o nos solicitan mucho detalle en la gestión de residuos, porque bueno, pues sí que es cierto que es un tema como muy relacionado, ¿no? con contaminación, con afección al medio ambiente, pero la realidad es que cuando tenemos la huella de carbono en su conjunto, con esas materias primas, con ese aguas arriba, viene a no ser representativa esa, o a no ser significativa esa gestión de residuos. Entonces, muchas veces ese detalle que tenemos heredado en los sistemas de gestión ambiental no es tan necesario, se puede llegar a hacer igual alguna agregación más general que el que tenemos, que quería un poco en contra de lo que buscamos a veces del detalle en la huella de carbono, pero sabiendo que no es significativo y que nos puede estar causando problemas de encontrar factores que sean representativos, pues hacer algún tipo de agrupación previa para poder calcularlo de una forma más general en relación igual solo a vertedero, incineración, reciclaje y calcularlo en ese sentido. Y ahí DEFRA sí que nos ofrece algún factor de emisión que es bastante, hay unos puntos en relación a vertedero, incineración y por tipología de material. Ahí en ese punto, es que era referente a residuos. En ese punto, una empresa me consultó un tema de que ella usaba palets reciclados y entonces esos palets, claro, traían como una carga ambiental mayor, ¿no? Que cómo debía considerar que fuera reciclado el palet. Depende. Sí que es cierto que muchas veces, es buena pregunta, porque sí que es cierto que muchas veces consideramos que todo lo que sea reciclado tiene que ser mejor ambientalmente. Y no tiene por qué, pues porque los procesos, por ejemplo, pasa, que es cierto que se está mejorando con todo el tema de los polímeros, con todo el tema de los plásticos, el reciclaje químico, no el de separación, el químico requiere muchas, bueno, sustancias, muchos datos, aspectos para poder reciclarlo y por tanto puede generar mayor impacto que un kilogramo de polímero virgen, digamos, o primario, que no suele ser el caso, ¿eh? En general, siempre un material secundario, un material reciclado, suele tener un menor impacto. Aquí no hemos ahondado en ello porque es una parte más
de los inventarios de ciclo de vida, pero bueno, ya nos toca. Estos inventarios de ciclo de vida, a la hora de analizarlo, a la hora de aplicarle ese modelo de daño que es el de IPCC a 100 años, hay que tener en cuenta un modelo de asignación de cargas. Al fin y al cabo, lo que decíamos, todas las huellas de carbono son piezas de puzzle que se encajan todas, entonces a quién corresponde esa carga ambiental, ¿no? Que todos definamos nuestros límites de la misma forma. Se suele aplicar el modelo de asignación de cargas en estos inventarios denominado Allocation Recycled Content o CUT-off, que significa que aplica tanto cuando yo mando a reciclar un residuo, eh, que es que yo, si mando a reciclar un residuo o una materia prima, bueno, residuo vamos a llamarlo, ese flujo de salida, me hago cargo del la gestión en mis límites del sistema incluyo hasta que llega al gestor. Una vez que llega al gestor, yo ya no asumo ese impacto ambiental de reciclar. Quien asume el impacto ambiental de reciclar esa materia prima que yo he enviado a reciclaje es la empresa que va a hacer uso de esa materia prima. Entonces yo cuando hago uso de una materia prima secundaria, lo que me estoy imputando son los procesos que han sido necesarios para generar de nuevo esa materia prima, en este caso secundaria. En el caso de acero, pues la energía que ha sido necesaria en los hornos, las escorias que se han generado y que corresponden por tonelada de acero reciclado generado, etcétera. Y si no tiene ningún proceso y solo el transporte, como no sé, pues podría ser el caso de pallets reutilizados, no sé si era reutilizado o reciclado, pues bueno, simplemente sería el transporte y el reacondicionado que haya podido eh, ser necesario. Pero en general es ese punto, que cuando yo mando una materia prima, un residuo a reciclar, no asumo ese impacto de reciclar porque lo va a asumir la empresa, la entidad que hace uso de esa materia prima. Entonces, en general suele dar menor impacto, no debería darles mayor impacto. ¿Cómo contabilizarlo? Es complejo porque las bases de datos actualmente, yo creo que DEFRA sí que incluye en algún caso materia prima virgen en materia prima secundaria, normalmente o incluyen materia prima virgen o están incluyendo un mix de lo que se está dando en cierta cobertura geográfica. Pues si en Europa el 70% del acero que se fabrica o en el mundo es reciclado, pues ese factor de emisión está considerando ese aspecto, que para empezar con la huella de carbono nos vale. Si fuéramos más a detalle, pues sí que nos tendríamos que meter en qué porcentaje de reciclado y en usar factores de emisión específicos de acero reciclado o de acero virgen, pero ahí ya si fuese algo realmente material de nuestra organización y también de cara a poder realmente evaluar las mejoras que estoy realizando, ¿no? Porque si estoy usando un factor genérico y mi objetivo es reducir esa materia prima secundaria, o sea, reducir, incrementar ese porcentaje de reciclado, si uso el factor genérico no voy a ver una mejora. Tengo que usar diferenciado para poder representar la mejora. No sé si he respondido a la Sí, duda, no sí, noto sí, que no. sí. Sí, sí. Bueno, perdona. Vale, bueno, yo soy guía de viajes, entonces quería saber si me puedes poner algún ejemplo práctico de qué es lo que tendría que valorar a la hora de calcular mi huella de carbono en un viaje, ¿no? Luego, muchas veces veo que en el precio del billete de avión o en el precio del billete de alza te pone compensación de la huella de carbono, 3 céntimos. Y digo, ¿y eso, o sea, qué es lo que hacen con ese dinero? Y si se supone que ya haciendo eso ya no tengo huella de carbono. Y luego, por otra parte, tengo una empresa de espectáculos, entonces, si yo le doy un concierto y me contrata una empresa pública, yo tengo que valorar algo de lo que ella hace en ese concierto que hay un momento de radioactividad, que creo que es algo así como lo de aguas arriba, que creo que es, no entiendo muy bien. Me imagino que sean las actividades que otros hacen
que influyen en tu conectividad, ¿no? Tanto arriba como abajo. Eh, vale, empiezo por atrás, que lo tengo más reciente, la parte de espectáculos. Si tú, o sea, si tú organizas un evento o un espectáculo, ¿qué Contratada por contrato? tanto que yo lo organizo, yo organizo un festival, que eso ya te lo contaré otro día, Pero si tú festival de una. organizas un evento, algo como, o sea, no, Yo soy bastante, yo doy un concierto para enseñar esto tanto. Entonces ellos me contratan y él es mi cliente. Entonces habrá actividades que haga él de difusión, de papelería, de... Yo qué sé. Yo tengo que calcular eso en mi huella de carbono o simplemente el viaje que hace el músico para ir al sitio. en relación al músico, si fuese, por ejemplo, un músico, es que depende un poco la definición de alcance que estés considerando. O sea, ahí, Por ahora no he considerado nada. El paso inicial. es que al no haber reglas específicas en ese sentido, es un poco como lo queramos definir. Lo más sencillo es empezar por la parte propia de uno mismo, que realmente sería la directa. Como bien comentabas, el resto sería esa parte indirecta, en este caso aguas arriba. Y sí que el evento sí que debería tener, es decir, la huella de carbono completa de todo el evento, de todo el festival. En tu caso, deberías incluir esa parte de cartelería, esa parte de escenario, de infraestructura, esa parte de merchandising, si usan, etcétera. En principio no, pero bueno, aquí iríamos ya a las matrices, digamos, clásicas que se usan en huella de carbono, porque igual podríamos valorar que no tienes poder de acción sobre esas acciones que está tomando la organización. Entonces, tú como músico, si quieres reportar en ese sentido, si quieres tener tu huella de carbono de tu gira o de los festivales a los que has acudido a lo largo del año, esa parte podría llegar a quedar fuera de tu cálculo. Eh, Y sobre todo también porque es muy complejo luego recopilar los datos de actividad, porque los eventos se dan en lugares públicos donde no tienen el dato de consumo específico, solo de los generadores que están usando, cuánto te corresponde a ti por esa actuación. En principio podría ser por horas que has estado sobre el escenario, pero bueno, empiezas a meter ciertos vectores que te complejizan el cálculo y que incluso no estarías enfocando en lo que realmente podría ser más material, que sería, por ejemplo, pues esa parte de viaje. En relación a huella de carbono y compensaciones, cada vez se va a permitir menos, ¿no? Esa parte de huella de carbono eh, de compensación para lograr los objetivos. Y a la hora de reporte esas compensaciones no entrarían. Es decir, a la hora de reporte, esas compensaciones de huella de carbono que puede realizar la empresa de transporte no entraría. Tú te tendrías que imputar la tipología de transporte en la que lo has realizado. O sea, es decir, sería más para eficiente, digamos, o más repercusión para tu cálculo de huella de carbono que fuese un transporte Euro 6 o que tuviese X tecnología de eficiencia o que tuviese más plazas, porque al fin y al cabo es por persona kilómetro, ¿no? Lo que te vas a imputar en el caso de un autobús. Entonces, si tiene más plazas, pues te imputas menos impacto, que normalmente se suele hacer con medias o con esto también para el transporte general de distribución de materias primas. Esto sí que DEFRA lo trabaja, pero que MIPECO no. Te dan diferentes porcentajes de no sé si la palabra no es llenado, de capacidad de cómo va el camión de cargado, ¿no? Y 0%, 50, 100%, en función de cuanto más cargado vaya el camión, pues menos impacto te estás imputando tú por tonelada kilómetro que transportas o por persona kilómetro. También ofrece un escenario average, un escenario promedio. En el caso de que no sepas, pero bueno, muchas empresas están trabajando en temas de logística
de logística inversa y de logística de sinergias con otras empresas, pues para que sus camiones vayan con una capacidad máxima el mayor tiempo posible, para que el retorno nunca lo haga vacío, etcétera. Que normalmente la parte de retorno de los transportes no se suele considerar en los estudios de huella de carbono, no suele estar considerada. Pero bueno, sí que es cierto que hay organizaciones que están haciendo esfuerzo en ese sentido, de que el camión retorne cargado, que por temas económicos normalmente pues siempre se buscará, ¿no? En ese sentido que vaya lo más cargado posible, lo mismo que el autobús realmente. Y no sé si quedaba la primera en relación a los viajes, no sé si... Sí, ¿qué factores hay? O sea, ¿qué podría que valorar? ¿Si el hotel es más sostenible? Sí, Sí que creo sí que creo que es, es complejo. Creo que los factores no llegan a a ese nivel de detalle, pero sí que en DEFRA tienes estancia de hotel. En DEFRA, en las fuentes de emisión que ofrece el gobierno de Reino Unido, sí que hay estancia de hotel. Y creo que hay diferentes fuentes para ello. O sea, que hay diferentes opciones de selección. No sé cuáles son ahora mismo, pero creo que ofrece diferentes fuentes o sea, diferentes categorías de hotel que puedes seleccionar. Pero bueno, siempre va a ser un dato, un factor de emisión genérico, general, e intentará seleccionar el más representativo para cada caso. Que sí que es cierto que, bueno, que también el mundo de las cadenas hoteleras y también cruceros, por ejemplo, que también trabajan cada vez más en reportar esa información y en ofrecerla al consumidor. yo no tengo que El factor de emisión te va a poner por noche, entonces tú multiplicas por el número de noches y lo tendrías sumado al transporte, lo tendrías. imagino que si vas en avión en vez de en coche es mejor. O en tren o en autobús, que no lleves el coche propio, eso valorará más. Eh, Depende luego o sea, sí, en principio si estamos hablando de persona kilómetro, transporte público, empezando por aquellos que estén electrificados, como puede ser metro, tranvía, etcétera, eh, tienen un factor de emisión por kilómetro, por persona kilómetro, menor. Es decir, al fin y al cabo, el impacto del autobús se divide por el número de personas que van en el autobús. Pero esto ya los factores te lo dan por persona kilómetro, no es necesario hacer el, el cálculo. Y lo mismo con vehículo. Nosotros que trabajamos allá con un certificado del gobierno vasco, se pregunta en las encuestas de los eventos si has acudido al transporte público, tal, 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 y si has acudido en coche propio, en coche privado, cuántas personas si lo has compartido, porque al fin y al cabo el impacto se divide entre el número de personas que van en el vehículo y al fin y al cabo para sacar indicadores de impacto por asistente al evento, pues es necesaria esa información. Sí, sí, Es una relación a la pregunta que he hecho la compañera. Mencionado los informes de enfermedad. No te entendieron mal. Muy claro que tengo pacientes que la verdad es algo que te lo pidan y ya más que Puede ser frecuente que te pidan eh, definir o determinar por qué has considerado ciertas exclusiones o ciertos criterios de corte, por qué un dato de actividad no lo estás considerando. Entonces ahí es donde puedes hacer, si estás usando 100 sustancias químicas en tu proceso, pues analizar 100 sustancias químicas es un trabajo, encontrar 10 factores de emisión para 100 sustancias es un trabajo arduo. Entonces, te centrarás en aquellas sustancias químicas que suponen la mayor magnitud en tu organización y evaluarás 20
y el resto o no evaluarás o usarás un factor de emisión genérico. Entonces ahí sí que te pueden hacer pedir ese análisis y también te pueden pedir un análisis en relación a si has dejado tú algún aspecto fuera porque consideras no significativo, que hagas algún cálculo grosero, digamos, de que calcules qué significancia tendría respecto al absoluto de tu huella. En un caso un poco hipotético, un poco más general calculado. Y te preguntar por la profundidad de, porque claro, cuando tú mides esta posibilidad de tener unas buenas exclusiones. Ahí más general, ahí sí que es cierto que lo puedes justificar más. No, no, y muchas veces esos estudios los sederas desde el primer año que haces el estudio, los vas a heredar. O sea, ya lo haces el primer año, lo has dejado fuera y normalmente no suelen poner mayor inconveniente mientras lo justifiques, ¿no? No hay problema. Un poco en la línea de lo que contaba mi compañero. Yo viendo toda la exposición, que me parece que está pues, muy completo, pero yo creo que una de las cosas que más ha repetido toda la mañana es la palabra complejo. Y yo creo que desde mi empresa, pues nosotros calculamos el alcance 1 y 2, que es una cosa como muy fácil, porque es nuestro, y su multiplicación es muy sencilla y como que está muy estudiada, ¿no? Yo cuando empiezo a pensar en esto, y alguna vez lo hablo con los responsables, que por suerte el tema de la cantidad de momento aquí no me toca, porque bueno, pues he aplicado otras áreas, sobre todo el tema de logística y un poco operaciones y tal, pero hablando con ellos, se les ponen los ojos para atrás hablando de este tema, porque creo que hay tanta complejidad, hay tantas variables, y cuando te pones a pensar en ello, las ramificaciones son infinitas. Y yo no sé si desde tu experiencia tú crees que estamos preparados para calcular esto ahora mismo, porque me da la sensación de que lo que en una charla hace un tiempo estuve con un ponente, lo llamamos tsunami regulatorio. Sí, sí. Esta expresión de tsunami regulatorio me da la sensación de que nos lleva por delante a más velocidad de lo que los medios y las bases de datos o los recursos disponibles les vas teniendo tú a mano para hacer el cálculo. Porque yo ahora me pongo y bueno, me voy a poner a hacer el alcance 3. Puedo pegar un tiro en la sien porque yo desde mi empresa tenemos tantas materias primas, tantos componentes, aguas abajo, tantos clientes, tantas maneras. Yo, por ejemplo, pensaba, nosotros fabricamos yogures aquí en la sede. ¿Qué pasa? Que yo les fabrico y les mando a un cliente que les almacena en una cámara, les almacena en un almacén para distribuir. Están X tiempo y luego los manda a las tiendas. Si yo tengo que hacer una huella de producto y tengo que tener en cuenta todo ese camino, todo ese recorrido, yo les pienso, no se solapa con el propio cálculo de ellos, que a su vez tienen su cálculo de la energía que consumen para mantener el producto, y yo lo estoy calculando también en mi producto. No sé, son tantas cosas así que empiezas a hacer ramificaciones y no sé, me vuelvo un poco loco. Entonces, desde tu experiencia, no sé si tú ves que igual sectores pueden ser más sencillos, actividades más sencillas, pueden empezar con esto de una manera más fácil, pero sectores industriales yo creo que ahora mismo no se va por delante. Bueno, y creo que sería pasar un poco de la parte práctica y material a lo esotérico. Es decir, tengo que hacer tantas suposiciones que no sé si el dato que voy a dar sirve para algo, porque a lo mejor es 80% inventar. Sí que hay. Estás duplicando la huella de carbono, porque si realmente los demás lo calculan, ¿para qué lo estás calculando también? Ahí luego, sí, en cuanto a región, habría que ver cómo se puede contabilizar y hasta qué punto debo contabilizar ese aguas abajo. Claro, igual es definir los alcances. Si tienes poder de Aquí, y acción, a partir sí. de aquí es este otro señor que lo calcula, ¿no? En el caso de, pues, por ejemplo, productos lácteos, es cierto que existen unas reglas de categoría de producto que ya te marcan un escenario aguas abajo que es bastante sencillo de aplicar. Es decir, ya te marca un escenario tipo para aplicarlo de cara a que em, dediques menos recursos en ese sentido y también porque no está tu poder de acción ahí y ya esa empresa que se dedica a ese almacenamiento y a esa venta, ese distribuidor, ese retailer, ya calculará su huella en ese sentido, ya tomará acciones en ese sentido. Tú lo calculas de una forma más genérica a tener la imagen completa y ver si igual puedes en ese aguas abajo
mejorar de alguna forma, bien por la forma de los yogures, bien por el tamaño que ocupan, bien por el transporte, etcétera. Bueno, ver cómo, cómo se podría llegar a trabajar en ese sentido, pero con una imagen un poco general. Entonces, sí que existen esas reglas que facilitan un poco el que debo incluir y dónde debo poner los esfuerzos, que en este caso, pues sin aguas abajo quedaría como un escenario más genérico. En cuanto a la complejidad, sí, sin duda. O sea, es complejo y no estamos 100% preparados porque no están, y esto viene de otro tema que es la parte de digitalización, no está toda esa parte de información trabajada y viene también de otro tema que no se ha mencionado, que es el pasaporte digital de producto, que se quiere trabajar en que esa información vaya en la cadena de valor transmitiéndose de una forma específica, porque esa directiva asociada al pasaporte digital de producto te va a establecer cómo tienes que transmitir esa información, pero queda mucho para eso. Entonces sí que es cierto, y hay mucha preocupación, absolutamente en todas las empresas en ese sentido. Pero es cierto que ahora mismo los reportes que se solicitan o en el sentido que se está solicitando el alcance 3 permite ciertos grados de libertad en relación a esos límites, a ese alcance que hablábamos de definir y a cómo lo calculas y hasta dónde incluyes. E incluso en algunas ocasiones pues, bueno, se permite emplear el dato económico de compras y multiplicarlo por un factor de emisión por sector. Se permiten ciertas cuestiones más generales a la hora del reporte, que sería también un punto de empezar. Pues bueno, lo voy a reportar de forma más general y ya más adelante iré trabajando en el detalle. Pero sí es complejo y ahí es la sistematización ambiental, porque ahora nos solicitan esto, pero me van a solicitar a futuro más cuestiones, entonces trabajar en ese sentido. Claro, es que vale, bueno, y todos los juegos aparece alcance unidos y el 3 es opcional. Vete pensando. Dándole una vuelta. Claro, llegará un día el que te digan, Ya, ¿tú cuántos empleados tienes? "Bueno, yo tengo 200 puntos, toco. Y claro, te pilla así, te lo pongo en el test. Que sí, que puedes empezar lo que dices tú. Si empiezas un poco de una manera más genérica, ya vas teniendo algo. Pero llegará el día en el que te digan lo operacional ya no es opcional, porque claro, bueno, Sí, y necesitarás una auditoría y necesitarás, sí, sí, es complejo y faltan medios totalmente en ese sentido. Y bueno, pues por eso también estamos aquí presentes Sí, sí, para claro, intentar poner así como en el el ruido es una cosa muy sencilla que hace uno casi por tu cuenta con un poco de formación y tal, para el Alcance 3, cuando tengas algo que ayudar, yo creo que necesitar una tira de tiempo y de recursos Es complejo principalmente por lo que mencionabas. Igual no es tan complejo, porque al fin y al cabo es lo mismo, dato de actividad por factor de emisión, pero ¿qué incluyo? ¿Qué debo incluir? ¿Cómo debo incluirlo? ¿Le tengo que pedir esta información? ¿Cómo tengo que relativizarlo? porque no depende tanto de ti, sino de otros. Sí, Eso es mucho y más. también es qué información realmente necesito para evaluar esa materia prima que me está llegando. ¿Necesito saber algo de la leche cruda de la ganadería o simplemente con el dato ya puedo llegar Es que a, la kilómetro ganadero y diga, oye, tu huella de carbono. Y que, claro, sí, claro, la huella de carbono. de este dato? En este caso, es cierto que poco impide el ver reflejo de ciertas acciones que puedas o criterios ambientales que puedas implementar, pero bueno, se partiría de un dato genérico de kilogramo o litro de leche cruda para, para el cálculo. Partiríamos de ese punto. Y ahora mismo esos reportes se permiten, digamos, con cierta más holgura, ¿no? La CSRD no te va a exigir un detalle tan ambicioso en relación a ese alcance. ¿Tú crees, Roberto, que saldrá alguna herramienta, pues tipo la del MITECO, que facilita muchísimo el 1 y el 2, pero para el alcance 3? O sea, ¿se está trabajando algo o sea, desde las administraciones Sí, públicas? el gobierno vasco está trabajando en ese sentido. Sí que es cierto que no la he mencionado porque es específica del territorio y es para pymes con sede allá, en el País Vasco. Pero bueno, sí que también ponen IOVE, la Sociedad de Gestión Ambiental
pública ambiental del gobierno vasco pone a disposición guías, herramientas que podrían llegar también a ser de aplicabilidad en estos casos de cáncer 3 más general, pero bueno, muy representativa de allá. Y Miteco, en principio, va a trabajar en ese sentido, en facilitar el alcance 3 ya con esos flujos de materiales, etcétera. Es una pregunta. No sé qué soluciona el alcance 3. Bueno, actualmente me estaba pensando en empezar a meterlo donde tipo de frutas, pero ¿recomendarías meterlo? Vamos a empezar con poca cosa, empezar con el transporte indirecto de vías empleados y demás, y luego ir ampliándolo. O espera tener todo, intenta meterlo todo, porque luego es que yo pienso, voy a meter X viajes, pero luego en vez de meter pues, la huella que me deja material, que hemos hablado de infraestructuras, de lo que sea, de material del acero, va a aumentar mi consumo o sea, mi huella de carbono va a aumentar. Sí. Luego, ¿cómo la reduzco? O sea, va a empeorar mis planes a la hora de va a ser dificultad. Sí, o tienes que Voy a recalcular, reducir cómo si estoy ampliando cada año más, porque cada año meto más cosas. o tienes que recalcular el año base. Los planes no se miran mucho por parte de Miteco y demás, pillas cualquier tontería y te vale, me vale. No, sí se miran, pero de cara al futuro, o sea, ¿qué recomendación aquí? Porque yo mi plan es solo meter, mi intención es meter solo eso. Y por ahí muchísimo más. esperar a tener toda la imagen completa y ese año que realmente tengas la imagen completa, reportar y ya digamos que incluso pues ese sería el año base, digamos, con alcance completo y a partir de ahí establecer tus objetivos de reducción por lo que comentabas, si no iba a quedar desfigurado. Y también porque, si no me equivoco, Miteco, si incluyes ese alcance 3 te pide ya también de auditoría, de una auditoría. Sí, una auditoría no sé cómo se comportaría el que ya haya dejado cosas fuera, claro. Si no te vale porque no has cumplido lo que... Sí, el HG protocolo ahora mismo es más opcional, es decir, lo puedes modificar más fácil. En ISO 14064.1 se supone que no, que es obligatorio incluirlo, pero bueno, por tema con matrices de significancia, de materialidad, de poder, de acción, etcétera, de incertidumbre, puedes llegar a excluir ciertas cuestiones, eh, pero con todo, pues complejiza y por tanto mejor cuando se tenga la imagen completa, porque si no, si ese proceso de auditoría puede ser más pelear de lo debido. Lo que pasa es que una cosa es lo que tú registras al Miteco, que tú puedes seguir registrando uno más dos, pero yo sí te animo a internamente ir haciendo los cálculos poquito a poco del 3, pero no lo registres, claro, porque tienes que auditarlo. Entonces vas poco a poco avanzando en el alcance 3 y el día que digas, pues yo creo que ya tengo hoy un alcance 3 considerable, pues si quieres lo auditas, pero puedes seguir registrando el uno más 2 solo. Sí. No, respecto a lo que has surgido ahora de la auditoría, estábamos comentando que no ha salido en toda la presentación que el alcance 3, que tengo entendido que hay que verificarlo. Para el registro de Miteco, sí. Para el registro de Miteco, sí. Bueno, Para SRD, creo que no. Tú reportas, pero creo que no tiene que estar verificado. Pero bueno, para el registro de Miteco, sí. es lo más importante para las empresas. Sí, si te están Porque no es lo solicitando. mismo, claro, al 1 y 2, pues más o menos puedes hacer que verificar, pero si ya te tienen que pasar una auditoría, pues, te van a verificar todo. Ahí sí, sí querrías, quisieras registrar ese alcance 3, sí que... Y luego, Pero puedes seguir registrando el uno más 2, aunque tú internamente vayas haciendo cálculos y se lo vayas dando a las partes interesadas, ¿no? sí que es cierto que las partes interesadas a veces sí que te dicen acorde a ISO 14064.1, pero no te pide que esté verificado. Ahí siempre hay que ver un poco qué te están solicitando, porque muchas empresas piden que calcules respecto a cierto estándar, pero muchas veces no te lo piden verificado. A veces sí, a veces no. La verificación o sea, por lo que hemos trabajado, con grandes empresas, no siempre lo piden verificado, que deberían, que suma veracidad, Claro. pero a veces te piden simplemente acorde a ISO 14061, 641, acorde a HG Protocol, o bueno, acorde a una regla de categoría de producto, y no te dejan a pedir la verificación. Depende un poco
cada caso. Teoría y lo que estamos viendo en las empresas que calculan su huella de carbono es que luego quieren que se la registren. Y entonces en la CANFE 3 siempre hay que pasar una auditoría de verificación y claro, Sí, complejo y que requiere unos costes también de contratación de la auditoría y de recursos. Ya no solo- entonces digo, es eso. Es, es, Sí, no, pues, teorizan, es. porque además es que te piden, o sea, te pidan de dónde has sacado este dato, que van a auditoría de verificación. Sí, Entonces puedes, a ver, no digo inventar, pero no puedes, esta cosa. No, te piden de dónde has sacado y la factura y el tal. es complejo y sí, va mucho a trazabilidad de datos muchas veces. Muchas veces van a Y es que me lo ha dicho trazabilidad de datos. también. Programa de este dato. Enséñame. Sí, el email, Donde, y de dónde has sacado este dato, te lo ha dicho así, o te has ese pedido, has comprobado, has pedido sus facturas. si no vale con que esté registrado en un Excel, que muchas veces hacen ese muestreo y se complica, se complica. Bueno, nos hemos excedido ya un poquito del tiempo, no quiero abusar de Roberto más, que además sé que tienes prisa. Muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros. Gracias.